plegarias de nuestro hermano Ernesto López y acompañado con su piano, hemos dado comienzo el culto que a Dios le queremos dedicar. Un día más que en su misericordia y bondad Él nos ha concedido y permitido disfrutar y recibir de Él. En agradecimiento hemos entrado por las puertas del templo, el lugar más apropiado para públicamente demostrar ese aprecio, esa estimación a lo que Dios ha hecho, está haciendo, y estamos en la completa seguridad que mientras estemos aquí en la tierra y le sirvamos, Él continuará siendo de gran bendición. Y si nos llamase para que nos trasladase a la eternidad para estar con Él, mucho más y mejor. En esta hora saludamos a los que se han esforzado y han llegado, y esperamos que otros más no solamente nos vean en sus hogares y nos escuchen, sino que se puedan esforzar y llegar a la casa de Dios y juntos adorarle. Saludamos también a aquellos que a través de los medios de comunicación, que realmente por la distancia y muchos por la condición en que se encuentran, no podrían llegar y estar con nosotros aquí en el templo. Pero gracias damos a Dios por estos medios de comunicación que hacen posible que podamos compartir con ustedes lo que Dios nos permite en este lugar. Continuamos conociendo ese personaje trascendental de Job, pero sobre todo una forma maravillosa a través de la cual Dios se revela y permite que le conozcamos para que recibamos y le sirvamos en espíritu y en verdad. Hoy vamos a estudiar sobre ese procedimiento que experimenta el ser humano cuando tiene un encuentro con Dios. Vamos a estudiar Job se arrepiente, Dios lo restaura. Y a través de todo el cúmulo de estudio estaremos tratando de realmente ver y entender que la restauración comienza con el arrepentimiento. Y tendremos en mente el versículo clave del capítulo 42 del libro de Job, que es el 5 y el 6, una expresión conmovedora. De oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza.
La porción bíblica está en el capítulo 42 y es desde el versículo 1 hasta el 17 y dice la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: ¿quién es el que obscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oh, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y murió Job viejo y lleno de días. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande, hoy tener tu palabra y poder, Señor, conocer cómo fuiste, cómo te manifestaste, las obras, Señor, que hiciste para bien de este personaje que es un ejemplo para nosotros en este tiempo, en este momento. Yo te presento a los que han llegado al templo con el propósito, Señor, de adorarte, de reconocerte que tú eres el único digno de que nos postremos y te glorifiquemos y te demos gracias por lo bueno y lo mucho que de ti hemos recibido. Te presento la himnología, los cánticos. Señor, esperamos que te agrade y los recibas. Te presento los que en la audiencia prestan atención y están interesados, Señor, en escuchar
en creer y recibir y más experimentar. Esperamos tu guianza y dirección en todo lo que hagamos y que el Espíritu Santo nos dirija. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a tener a nuestro hermano Cruz, amén, que nos va a dirigir. Praise God. Hermano, que el Señor le continúe diciendo en este momento. Para mí es un privilegio estar aquí esta noche compartiendo la palabra, compartiendo el estudio, pero hoy vinimos a gozarnos. Siéntase libre a orar a nuestro Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Y así es. Siéntase libre y adore al Señor. Aleluya. Siéntase libre, porque nosotros vinimos aquí para gozarnos y llenarnos de la presencia de Dios. Vamos a seguirlo con la próxima alabanza que dice: aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Aleluya. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia.
vamos a leer la palabra. Se encuentra en Salmo 138. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me dan un amén cuando lo tengan? Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te alabaré. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá mi propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararé la obra de tus manos. Aleluya. Le voy a pedir al hermano Manuel que ore por la palabra. Gracias. Ahora vamos con el próximo corito. Yo sé que los que están aquí vinieron para buscar una bendición. Amén. Hemos venido a este lugar para buscar, para provocar una bendición. Aleluya. Para provocar una bendición.
Qué bueno cuando podemos adorar al Señor con libertad y experimentar su presencia en nuestras vidas, porque hemos podido tal vez tener y recibir muchas otras cosas que posiblemente eran necesarias e importantes y que teníamos que recibirlas, teníamos que esforzarnos, pero no hay nada que iguale a cuando sentimos y recibimos la presencia del Señor. Es algo incomparable y además es inmensurable. A veces no sabemos lo mucho que Dios tiene para darnos y disfrutar de su bendición. Vamos de inmediato al estudio que tenemos para hoy. En cada uno de estos estudios hemos podido aprender, pero mucho. Y decía al hermano José Raúl que es una lástima, en cierto sentido, que muchos de los hermanos no hayan sentido esa necesidad de venir y recibir el conocimiento de la palabra del Señor. A veces, cuando vamos a un médico, a un doctor, y él nos indica la necesidad de la utilidad de alguna medicina, si la persona no obedece y se somete a la prescripción que el doctor le da, ha perdido su dinero, ha perdido su tiempo y sobre todo se le complica la enfermedad. Y yo pienso que hay una condición que el único que puede tratar con ella es Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la confraternidad y la adoración que juntos le dedicamos al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que es experimental. O sea, es un tema que provoca a una experiencia. Porque vamos a hablar de Job, que sintió en él la necesidad de arrepentirse. Pero cuando hablamos de Job, en el preámbulo, en la introducción de los estudios, el mismo Dios le llamaba justo. Le llamaba a una persona que en su criterio y dignidad era íntegro. Y por eso yo me atrevo a decir que Dios dispuso de algo tan grande, porque decirle a nuestro peor enemigo, puede decir, qué confianza tenía Dios. Pero con todo y eso, llegó un momento cuando Job a sí mismo, examinándose, escudriñándose, él, al ignorar la causa de lo que le sucedía, tuvo la tendencia entonces de justificarse. ¿Pero por qué me pasa esto? Si yo le sirvo a Dios,
¿Por qué me pasa esto si yo le soy fiel? ¿Por qué? Y Job está preguntándose a sí mismo, pero un día Dios determinó que ese sufrimiento, que esa condición tenía que terminar. Ya no más le permite Dios al diablo en sí y a través de quienes quiso usar, causarle a Job más sufrimiento. Pero Dios entonces quiere ayudar a Job a entender y a conocer quién era ese Dios a quien él le servía. Y es bueno que entendamos, Job servía a Dios por la tradición. Él le servía a Dios porque la generación pasada y la anterior, desde el mismo Adán, habían comunicado y habían enseñado que sí había un Dios y que a ese Dios había que servirle. Pero Job aceptó la enseñanza, se dispuso a obedecer, pero no había tenido una experiencia íntima donde Dios se le revelara y Job dijera, como lo dijo, ay, yo te había oído, yo había oído de ti, escuché a los antepasados y ellos me hablaron de ti, pero yo no te había visto. Pero ahora, en tu manifestación, en ese cúmulo de preguntas que me hiciste, yo descubro la ignorancia. Qué mucho me faltaba, dice Job, para conocerte. Qué mucho me faltaba para ver en la misma naturaleza como tú eres. Porque hay tres cosas que nos hacen conocer a Dios. La primera, yo diría, invirtiendo la cronología, la forma del sistema, sería la naturaleza. Cuando analizamos y miramos y tratamos lo que compone la creación, no podemos ignorar que hubo alguien, porque de por sí misma no hubiese podido ser ni funcionar como lo es. Como cada cosa tiene un lugar y el cómo contribuir unos con los otros. Es maravilloso. Imagínense ligeramente el por qué necesitamos tener árboles, plantas. No es simplemente por la sombra que dan, no solamente por el fruto que proveen algunos de ellos. Fíjese usted que Dios hizo una inversión. Nosotros respiramos el oxígeno y las plantas recogen el carbono, lo que nosotros echamos fuera. Eso es lo que ellas usan. Entonces, nos dan a nosotros el oxígeno. Tan importante. Pero voy a dejar eso, porque lo otro
es, la segunda fase de esto es cómo funcionan los astros. El sol 365 días y un cuarto de días, la Tierra le da la vuelta. Y eso es lo que hace el año que nosotros tenemos. Y el misterio es que, ¿sabe? Que por eso febrero tiene ¿cuántos? En un año, cada 3 años, tiene 28. Cada 4 años, tiene 28. Y el cuarto año tiene 29. ¿Por qué? Porque se guarda un cuarto de año, de día de cada año para completar en el cuarto año lo que no habíamos tenido en cuenta, que lo habíamos vivido, pero se le añade para poder tener un calendario completo. Pero ¿cómo la luna tiene que ver hasta con nosotros? La gente no sabe que cuando la marea sube, afecta nuestro sistema cardiovascular, afecta el corazón. Y la gente no sabe que a veces le sube la presión. Pero vamos a dejarle eso otra vez. Pero lo más grande es usted. Nosotros mismos. ¿Has pensado cómo somos y cómo Dios nos creó? El cerebro que nos puso. A veces cuando las personas actúan desordenadamente decimos, pero este no tiene cabeza, este no tiene cerebro. Todavía no se ha podido investigar a cabalidad el funcionamiento de nuestro cerebro. Sigue siendo un campo de estudio y de sorpresas. Pero nosotros hemos podido tener más que lo que había tenido Job, porque nosotros hoy tenemos la palabra, que la podemos estudiar, la podemos leer. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos abre el entendimiento, que nos permite no solamente entender históricamente, literalmente, sino espiritualmente. Porque hay quien lee la palabra y lo que encuentra son los datos históricos. Hay quien lee la palabra y como el libro de los Salmos, el libro de Cantares, aún parte de Job, lo consideran literatura, composiciones de cánticos, de poesía, de acrósticos. Pero hay algo más. Ahí está hablando el Señor. Y hasta que la persona no percibe y se somete al Espíritu Santo, la Biblia le es un libro como cualquiera otro. Pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, entonces apreciamos y estimamos. Y es más, lo que está escrito se convierte en un manjar. Lo recibimos, nos alimenta desde el cuerpo, el alma
y al espíritu son beneficiados, pero de una manera especial. Job no había tenido ese privilegio. Y por eso él lo único que tenía era lo tradicional. Y cuando empieza a padecer y a sufrir, porque mi hermano, si usted analiza bien, fue una tragedia. ¿Sabe lo que es? Que pierde todos los bienes que tenía materiales. Pierde a sus hijos. Todos mueren. Y luego vienen ¿quiénes? Con esos amigos no se necesitan enemigos. Porque vienen a condenarlo y a decirle, tú tienes que escudriñarte. Tú tienes que realmente buscar, porque en algún lugar, de alguna forma, tú le has faltado a Dios. Y por eso has perdido todo. Esa era la Haitía de los tiempos pasados, que cada vez que había una enfermedad, que había una tragedia, que había alguna situación, se le atribuía a que la persona le había faltado a Dios y Dios lo estaba castigando. Pero Job se escudriñó y buscó y trató, y a pesar de que sus amigos vinieron, y déjame decirle, había una buena intención, pero bajo un mal fundamento. ¿Me han entendido? La intención era que Job llegase a entender ¿qué yo he hecho que le he faltado a Dios? Le pido perdón y Él me restaura. Entonces, sus amigos trataban de decirle, Job, escudriñate, busca, trata, mira a ver, porque el que sufre y padece como tú lo has hecho es porque le ha faltado a Dios. Hoy en día mucha gente a veces le atribuyen a pecados a Dios que los castiga sus condiciones y situaciones. Y hay que tener cuidado cuando usted se le acerca a un hermano y está en condiciones dolorosas, críticas, que está sufriendo, está padeciendo. El deber nuestro no es condenarlo, es ayudarlo. Dejar a Dios esa condición y esa relación. Decirle, bueno, Dios es el que sabe todas las cosas y tú también, pero yo vine para que Dios te restaure, para que Dios te bendiga, para que en medio de esta prueba y situación tú puedas continuar hacia adelante y esperar ese momento cuando Dios te va a dar la victoria. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento tiene un proceso. Primero, tiene que haber un individuo, una persona que por ignorancia o intencionalmente ha cometido errores, ha cometido faltas. Pero hay también una condición que lamentablemente ha sido transmitida, esa actitud con que Adán y doña Eva desobedecieron a Dios, esa actitud se ha transmitido y la hemos heredado y no hay un solo ser humano, aparte de Jesús, que no haya recibido esa situación, esa condición, esa corrupción
esa actitud de desobedecer. Segundo, tiene que haber un redargüimiento. ¿Qué es redargüir? Redargüir cuando tú te le acercas a una persona, lo voy a poner simple, lo que no debiese, pero cuando usted se le acerca a una persona porque usted sabe que esa persona hizo algo que no debía, y usted le dice, mira, yo te vi hacer esto, y eso no te conviene, eso te perjudica, eso te hace daño. ¿Por qué no lo admites? Lo otro entonces es el momento cuando la persona dice, sí, tú tienes razón, es verdad, yo he cometido esa falta, ese error, y ahora no sé cómo voy a arreglar esto, cómo voy a salir de este problema. Pero entonces llega el momento de la conversión. Primero fue redargüido, luego fue entonces convicto, pero ahora hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces, tras de admitir, pedir perdón. Entonces, lo estoy tratando de ejemplificar y poner al nivel más superficial posible. Entonces, baja la persona que le faltaste, que le ofendiste, y no es fácil ir y decirle, mira, yo vengo porque realmente yo te ofendí, yo te falté, y yo quiero que tú me perdones. Como que eso es bien difícil, bien fuerte, porque entonces viene la humillación. Te humillas a reconocer que hiciste mal y que debes de recibir el perdón de quien tú ofendiste. En el proceso bíblico, ahora ligeramente, el arrepentimiento es causado, comienza con el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas, al no conocer ni saber lo que dice la palabra con respecto a la condición del ser humano, desde Adán hasta el momento en que vivimos o estemos, y lo que muchas veces hacemos, que viola, que fracciona, que perjudica nuestra relación con Dios. Pero la palabra nos enseña, y el uso de la palabra es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trata de hacernos ver, pero lo grande y poderoso y maravilloso es que Él no simplemente nos hace ver que hemos faltado, que hemos pecado, que hemos violado, que hemos nacido ya con el germen y la contaminación del pecado, pero Él nos dice, en la cruz del Calvario hay perdón. Y nos lleva a la cruz. Cuando digo a la cruz, nos lleva al sacrificio de Cristo. Y nos dice, hazte de ese sacrificio y Él te perdonará. Y entonces el individuo se hace del sacrificio, se apodera del sacrificio y Dios dice, hay que perdonarlo. Entonces Dios lo perdona. Y en ese perdón lo justifica como si nunca hubiese pecado.
y le provee en la experiencia. Otra cosa seria es cómo dentro de nosotros el Espíritu Santo coge a nuestro espíritu y lo transforma. Tal grado que lo hace una nueva criatura. Lo purifica, lo santifica, lo limpia. De tal manera que entonces vuelve a implantarse. ¿Sabes qué? La imagen y la semejanza de Dios que se había corrompido, que se había dañado, que se había afectado. Ahora, el Espíritu Santo, en esa pureza, en esa limpieza, en esa santidad, a remover todo, entonces quedamos como infantes, como niños, recién nacidos. Y por eso dice Pablo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y entonces entramos en el procedimiento, en la lucha. Si yo nací de nuevo, si ya Dios me perdonó, ahora tengo que dejar esto. No puedo continuar porque eso me va a dañar la imagen y la semejanza que ahora Dios me ha restituido, me ha dado. Bueno, yo creo que le hablé suficiente acerca de este vocablo. Pero entonces dice que el que se arrepiente, Dios lo restaura. Lo restaura. Ya ligeramente le dije que la restauración en el arrepentimiento y conversión llega al extremo de restaurar en nosotros, ya le dije, la imagen y la semejanza de Dios. Se restaura, pero además de la restauración espiritual, Dios nos ayuda en las cosas materiales. Porque antes de conocer al Señor y antes de pasar por el proceso del arrepentimiento, desperdiciábamos, mal usábamos. Y si algunas cosas queríamos conservar y guardar, el peligro era que entonces eso se hacía como si fuera nuestro Dios. Y le dábamos una atención y tratábamos de protegerle y de cuidarle al extremo que entonces ni buscábamos a Dios, ni temíamos a Dios, ni nos ocupábamos de la voluntad de Dios. Pero una vez te conviertes, empieza una restauración. Estoy hablando ligeramente porque es un cúmulo tan grande, tan tremendo, porque el que cuando era un pecador, cuando estaba sin haberse arrepentido y haber nacido de nuevo, ¿cuánto gastaba en los vicios? Yo puedo hablar de Job, que Dios pero estoy hablando lo práctico, lo lógico, lo normal. Cuando se arrepiente uno, que coge lo que recibe, su salario para la bebida, el alcoholismo, el que se dedica a las drogas, el que se dedica a los juegos de azahares, el que invierte en tantas cosas que más bien le perjudicaban, le dañaban. ¿Cuántos hogares y familias sufrían? Porque el padre se iba
y aparecía cuando el lunes, el domingo en la tarde o en la noche, y no traía y no había para la compra. Pero cuando se convirtió, ahora es económico. Ahora está pendiente y se ocupa de la familia. Y en otros aspectos y cosas, cuando se convierte, estoy hablando de la restauración de Job. Job recibió bienes materiales como él nunca había pensado que llegaría a tener. Pero los hijos, la familia, después que se le mueren. Entonces, yo estoy haciendo como pastor práctico, además de observar la palabra, pero siendo práctico. Cuando se convierte el padre de familia, entonces empieza a sentir responsabilidad y el cómo ayudar a sus hijos. Entonces es que comienza a ver, ay, pero mi hijo, yo lo abandoné, mi hija, no le atendí, no le proveí, no le ayudé. Entonces empieza a sentir una carga, un sentir tremendo. ¿Cómo podría ayudar a mi hijo? ¿Cómo podría ayudar a mi hija? ¿Qué haré para que ellos también sean bendecidos? Y aún, hasta con los amigos. Yo recuerdo, estoy hablándole de ligera, porque como pastor soy más práctico en la enseñanza. Una persona se convierte, pero había ofendido, años habían pasado a otra persona. ¿Y sabe qué? Sintió que tenía que ir y pedirle perdón. Pero, como le dije, no es fácil. Y lo que pasa es que a veces decimos, no, si fue el que me ofendió. No, fue ella o él. Entonces, la persona vino a mí y me dice, yo quiero que me ayude. Quiero hacer una carta, porque la persona estaba lejos. Quiero hacer una carta y en ella yo le quiero pedir perdón. Y cuando trató de decirme, aunque fue ella la que me ofendió, le dijo, entonces no vas a perdonar. Entonces lo que vas es a reclamar y a justificarte. Tienes que decirle, yo te perdono sin ningún resentimiento. ¿Han escuchado ustedes algunas personas que dicen, sí, yo te perdono? ¿Pero qué? Pero no te olvido. Y no me la vuelvas a repetir porque entonces me la vas a pagar. Pero muchas veces nosotros tenemos interrogaciones, preguntas que no tenemos respuesta. A veces hasta los niños te hacen unas preguntas que tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo le vas a contestar? Porque como que el niño sí sabe, pero quiere ver cómo tú le contestas. Hay jóvenes que se preguntan también y vienen y le hacen preguntas a uno. Yo he comprendido que la mayor parte de las veces cuando un niño viene y me hace una pregunta,
no creo que él está en una forma maliciosa, sino en una forma que él quiere saber, que él quiere entender. Igualmente con los jóvenes, cuando algún joven ha venido a mí y me pregunta, he tratado de explicarle y de enseñarle lo mejor posible para que pueda recibir la mejor respuesta. Job se preguntaba a sí mismo. ¿Cuántas veces se preguntó y a sí mismo se escudriñó? Se preguntaba, ¿por qué me pasan estas cosas? Si le he servido, si he querido dedicarle mi familia, porque ustedes saben, yo no sé cuántos de ustedes, porque como les digo, yo estoy hablando práctico, ¿cuántos de ustedes sacan tiempo para orar por su familia? El que tiene hijos, mis hijos son mayores y yo puedo decirle certeramente todas las noches a cada uno de ellos por su nombre, sus esposas, sus hijos, yo se los presento al Señor. Me coge tiempo, pero tengo la satisfacción de que Dios me ha contestado. Y si tú presentas, y los que me escuchan, al Señor tus hijos, tu familia, sacas tiempo para presentarles al Señor, Dios te va a responder y te va a contestar y tú vas a ver cómo Dios puede hacer. Es una lástima que a veces la ignorancia afecta e impide. Yo espero que los que nos están escuchando puedan entender que mi propósito es poderles ayudar a entender, a conocer y a experimentar a Dios en sus vidas. La ignorancia causa realmente, nos evita de conocer la realidad, la verdad, lo genuino. Job, como les digo, no tenía la palabra. Y les recomiendo a los que me escuchan y me ven, busca la palabra. Job no tuvo, y por muchos años, y todavía hay lugares donde la palabra no ha llegado. Y yo le recomiendo a los que me escuchan, busca, trata de encontrar una Biblia, porque la ignorancia trae consecuencias muy fatales, muy malas. Pero Job llegó a entender Dios se le presentó, no le dije que Dios usa distintas formas para presentarse y tratar con nosotros. Y a veces nosotros estamos tan sumidos en la condición como que no podemos percibir que Dios está hablando, que Dios nos está proveyendo, que Dios está haciendo algo en beneficio nuestro, pero estamos tan introducidos en nuestro lamento, en nuestra crisis. Yo quiero que los que nos escuchan y nos ven
en medio de esa situación en que tú estás, Dios está ahí. No como un espectador. ¿Qué es un espectador? Uno que llega a un lugar y observa y ve, pero no hace, no coopera, no ayuda. No, el Dios a quien nosotros servimos, en este momento, donde quiera haya una vida, cual sea su condición, Él está proveyendo el medio. Este estudio es un medio que Dios te está proveyendo para que tú entiendas y sepas que Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Y lo otro es, a veces, ay, esto es tan grande que yo no sé si Dios me va a poder ayudar. Pues sí, yo vi un texto que decía ahí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Job llegó a conocer a Dios. Llegó a conocer la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo y hay que tener cuidado, ¿sabe? Porque antes de formarse el pensamiento en tu mente, ya Dios lo conoce. Antes de tú haber nacido y de haber tus padres contraído matrimonio, ya Dios en su omnisciencia sabía que tú ibas a nacer. Y Él sabía que un día te iba a dar la oportunidad de conocerle. Él lo sabía. No quería violar tu voluntad, porque Él no viola la voluntad. Pero cuando el Espíritu de Dios y la palabra tocan y la persona reconoce, sí, necesito de Dios, y le pide a Dios Dios dice, pues si te estaba esperando. Te estaba esperando. Te había dado varias otras oportunidades, pero tú estabas ciego, tú estabas sordo. No me prestaste atención. Y Job dice, no. Yo no había entendido, pero ahora yo entiendo la omnisciencia. Job comprende la omnipotencia de Dios. Dios le dice, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el sol y la luna y las estrellas y todo esto? Job dice, no, eso lo sabes tú. Yo no he estudiado astronomía, yo no he estudiado ningún tipo de ciencia para haber sabido cómo. No, eso lo sabes tú. Yo vivía por lo que me habían contado. Job entiende entonces la omnipresencia de Dios. Dios está presente. Eso es algo que tú debes de tener en tu mente y corazón y saber que el Dios a quien tú le sirves, a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo, está las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 y 31 días del mes, los 365 y cuarto del mes del año. Él está presente y todo lo sabe, todo lo ve. Él está con nosotros. Job no lo sabía porque no lo había aprendido. Pero hoy los que me ven y escuchan tienen que saber, a través de la persona del Espíritu Santo, Dios está ahí. Está en tu lugar, está en tu sitio. Dios, como dije, está presente. Pero déjenme continuar.
hasta que no admitamos, como ya le dije en el arrepentimiento, nuestra ignorancia del conocimiento. Hay mucha gente, son muchos, que están en ignorancia, que le atribuyen a Dios cosas que Dios... Yo no sé, antes yo le preguntaba a la gente en mi país, ¿cómo está? ¿Sabe cómo contestaban? ¿Se acuerdan? Ahí, como Dios quiere. No sé si cuántos se acuerdan que así respondía la gente, enfermo, en crisis, en problemas, en situaciones, por la ignorancia, la falta del conocimiento, le atribuían a Dios que los tenía así. Pero llegó el Evangelio, llegó el conocimiento de la verdad. Dios quiere que toda vida, toda persona sea bendecida. Dios quiere que toda persona experimente su gracia y su bendición. Job admitió en Nahum capítulo 1, versículo 3, pero vamos de inmediato, que el ser terco, la terquedad es como el necio. ¿Qué es un necio? El necio no es un ignorante. El necio es la persona que conociendo y sabiendo lo que debe de hacer, no lo hace. Y hace entonces lo contrario. Son muchos, lamentablemente, que tengo que decir que son necios. Pero hoy esa necedad va a ser desprendida, porque hoy, si tú conoces la verdad, no la vas a negar, no la vas a omitir, no la vas a pasar por alto. Hoy tú dices, Él es verdadero, Él es real, Él vive, Él se ha manifestado en el mundo a través de su Hijo y ahora está en el Espíritu Santo y yo lo voy a creer. Y se te va esa necedad, sabiéndolo, porque aún si te observas a ti mismo, si das una mirada introspectiva a tu propia persona, vas a descubrir nada ni nadie pudo ser como es Dios para hacerte a ti, para darte la vida y permitirte. Dios permitió que Job reconociera sus límites. Y hasta que el ser humano no reconozca sus límites, sus necesidades, si quisiéramos ponerlo así, Dios no podrá obrar en su vida. Pero Dios se le presenta y le provee lo que ahora él necesitaba. Dios reprendió a los amigos de Job, porque hay que tener cuidado, hermano, como yo les dije, y los creyentes tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a un hermano porque tiene ciertas condiciones. Hay varias cosas, ligeramente se las menciono. Primero, usted sabe que tenemos la herencia de la corrupción transmitida
a través de nuestros padres y que muchas veces en nosotros toma cierto poder y preponderancia. Si no nos sometemos, si no nos humillamos, esa naturaleza pecaminosa como que quiere despertarse y tomar dominio y tomar autoridad. Segundo, recibimos las características de nuestros antepasados. Muchos de ustedes no saben ni a quién se parecen, porque las características son de sus antepasados. Y usted dice, pero ¿y por qué yo soy así? ¿Por qué de vez en cuando me viene esta actitud, este proceder? El tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, los padres te han implantado unas características que forman lo que es tu personalidad. Tercero, en esa forma y manera se transmiten las enfermedades. Es bueno que los que me escuchen, como los que están aquí, hagan una revisión, den una mirada a las enfermedades que han habido en la familia y tomar medidas de precaución, de prevención. Muchos por ignorar y no saber las enfermedades que han habido en sus familiares, sabe que eso se hereda, esa tendencia se hereda. Cáncer, diabetes, muchas otras, déjenme, no voy porque no me da el tiempo, pero muchas más se heredan y usted es responsable de mirar al pasado y observar esa condición de sus antepasados y comenzar a tomar prevención. ¿Cómo poder evitar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo voy a actuar para evitar lo que mi abuelo, aún mi padre, mi abuelo? Yo le he recomendado a los que vienen a recibir consejería para matrimonio, 3 años antes de casarse, deben de hacer un estudio de sus condiciones. Y tanto la muchacha como el muchacho, joven o la señorita, deben de tomar las medidas de prevención para que cuando se casen, sus hijos les salgan saludables y no haya este problema que ahora estamos teniendo en la condición, pero no voy a entrar en eso, como le dije. Dios reprendió a los 3 amigos. ¿Sabe lo que le hizo hacer? Les hizo ir a buscar animales para hacer sacrificio. Y fueron donde Job y le dijeron, Job, aquí Dios nos ha dicho que hay que hacer unos sacrificios porque nosotros hemos querido ocupar el lugar de Él. Te hemos querido enjuiciar, te hemos querido condenar, te hemos acusado. Y eso no era lo que Dios tenía ni quería contigo. Y ahora Dios nos hace responsables y culpables, en cierto sentido, de tu sufrimiento, porque como te acusábamos, como te condenábamos, como decíamos que tú tenías que haber hecho algo que no debiste de haber hecho, y Dios nos dice que tenemos que ir y hacer unos sacrificios, porque si no, su ira va a ser sobre nosotros, nos va a castigar. Y le dijo, Dios le dijo, van a ir,
van a hacer el sacrificio, pero quien va a hacer la oración es Job. Porque ya Job había entendido, qué había pasado con él. Que Dios le usó para hacerle saber al diablo que hay en la tierra quienes le sirven a Dios porque lo aman. Le sirven a Dios, no por los intereses. Eso es un peligro, ¿sabe? Hay gente que vienen y quieren ser sanos, lo que quieren es la sanidad para seguir para allá, para irse. Hay quienes vienen cuando tienen un problema, una crisis, pastor, ayúdenos, mire que esto pase y aquello. Y uno les ayuda, una vez se resuelve el problema, siguen y no quieren servirle al Señor. Job entendió y Dios le dio una lección al diablo, pero tremenda. Le quiso decir, yo tengo en la tierra quienes me aman, quienes me sirven, no por los bienes materiales, sino porque entre ellos y yo hay una relación, hay una comunión, hay un sentir de dejarlo todo. Así dijo el Señor. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Yo no sé cuántos de ustedes saben que ustedes tienen una cruz. No es la del Señor, es la tuya. ¿Qué implica esa cruz? El que tú tienes que morir al pecado, a lo malo. El que tú tienes que negarte a ti mismo muchas veces. Ay, yo quisiera ser, yo quisiera ir. Qué tantas cosas, y de momento dice, no, el Señor nos quiere. Y te tienes que negar a ti mismo e irte a la cruz. Porque no puedes, ni quieres, ni debes hacer muchas cosas que quisiéramos hacer, pero no podemos. Job oró por sus amigos, son perdonados porque Dios los iba a castigar y a hacer un banquete, una fiesta. Fíjense ustedes que en todo el panorama bíblico no se mencionaban los hermanos ni las hermanas de Job. Pero ahora, cuando Job es restaurado, Dios le provee todo no al doble, eso. Dios le proveyó, pero en una forma, le provee 7 hijos, le provee 3 hijas, saludables, tan hermosas que nos dice que en todo ese territorio Job tiene que haber tenido problemas con ellas. Porque cuántos al verla dirían, esa tiene que ser mi esposa. Y cuántos llegarían a decirle a Job, joven, ¿qué te puedo servir? Y Job decirle, a mí no me engañas porque tú vienes por mi hija. Dice que eran 3 hijas. Lo otro que usted nota, que además de todo el mundo venir, y todo el que llegaba traía algo. Todo el que llegaba traía un presente. Pero además de eso,
Y Job logra toda esa abundancia que Dios le da. Job vuelve a decirle a Dios: yo te había oído, pero yo ahora te veo. Y la palabra, el vocablo ahí, te veo, implica, he podido entrar a la intimidad contigo. Ya no eres un desconocido. Ya no eres simplemente una existencia imaginaria o tradicional. Yo sé en quién he creído. Lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a estar en pie. Oh, aquí está el caballero. Qué bueno, gracias. Continuamos, hermanos, recibiendo llamadas y orando por personas que al escucharnos creen y aceptan al Señor. Tenemos a Liza Correa de México, Aide Fuente de Colombia, Elena Bermúdez de Puerto Rico, Wandy Juárez de México, Francisco Rodríguez de la República Dominicana, María Torres de Massachusetts, Diana Cruz, Puerto Rico, Wilson Prada de Venezuela. Desean reconciliarse Anita Sánchez de Panamá, Daisy Amador de Filadelfia, Ana Gutiérrez de Uruguay, Artemio Solís de Panamá, Eduardo Torres de España. Le damos a los que hoy quieren ser salvos una cordial bienvenida y les recomendamos que asistan a un templo donde escuchen y reciban la palabra del Señor y que el Espíritu Santo les ministre a sus vidas. Oren. El orar conforme a como tú sientas. Dile a Dios lo que tú sientes y quieres que Él escuche de tu persona. La oración es el medio de comunicación personal. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Así es que aprende a orar. Es una oración ejemplar que Jesús nos dejó en su palabra. Y un día de esto yo se la repito para que tú tengas una idea. Pero bienvenido a aquellos que se reconcilian. En esta hora también hay un banquete, hay una fiesta en el cielo. Cada vez que una persona reconoce y admite su condición y acude a Dios y le pide perdón. El domingo oramos por una petición de una dama, me dijo Cruz, no sé dónde está él por aquí. Sí, me dijo de una dama. Era una abuela que le habían a sus hijas quitado, a una de sus hijas o hijos, le habían quitado sus hijos y le habían prohibido a ella el tener esos hijos. La corte había determinado que no. Y el domingo, cuando oramos, el Señor puso en el corazón del juez el devolverle los niños a la abuela. Y ella nos ha llamado y nos ha hecho saber que para ella eso es un milagro. Que Dios tocara
al juez que le permitiera recibir sus nietos y tenerlos para ella protegerlos y guardarlos. Muchas veces estos niños van a foster home, a hogares adoptivos, y lamentablemente los usan y los maltratan. Pero si pueden estar con un familiar que los ame y los cuide, es el beneficio más grande que recibe ese niño. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio tan grande de haber podido adorarte, glorificarte, honrarte con nuestra presencia, con los cánticos, con la atención al estudio de tu palabra. Te presento los que en esta hora han, Señor, sentido y creído y han recibido a Cristo como su Salvador personal. En este momento, permítele, Señor, sentir profunda y grandemente en ellos que tú has recibido, que tú le has impartido, que en este momento el Espíritu Santo crea en ellos una nueva criatura y tú los recibes como hijos para ser parte de la iglesia y de tu reino. Padre, te presento a aquellos que están enfermos. Este es el momento de manifestar tu poder, tocar esos cuerpos. En este momento hay una mente invadida por pensamientos perjudiciales, dañinos. Hay una mente, hay un ser humano que el enemigo le está persuadiendo para que cometa un crimen. Pero ahora yo reprendo ese espíritu diabólico, a ese demonio que quiere persuadirlo, inducirlo a que cometa ese crimen. Pero ahora tomo autoridad y reprendo y lo declaro libre y consciente de que has sido tú el que le has hablado y libertado. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.